Un saludo muy cordial a todos ustedes, queridos hermanos. Vamos a celebrar esta Eucaristía hoy, miércoles 1 de abril. Vamos a orar por todos los enfermos, aquellas personas que han sido infectadas por este virus. Oramos por la Iglesia y por el mundo entero. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, en comunión con el Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Vamos a pedirle perdón al Señor por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Padre lleno de misericordia, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Ilumina, Dios compasivo, los corazones de tus hijos, que tratan de purificarse por la penitencia, y ya que nos infundiste el deseo de servirte con amor, dígnate escuchar paternalmente nuestras súplicas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Daniel. En aquellos días dijo el rey Nabucodonosor: es cierto, Sadrach, Mesach y Abednego, que no quieren servir a mis dioses ni adorar la estatua de oro que he mandado levantar. Pues bien, si no es cierto, estén dispuestos para que al oír sonar el cuerno, la flauta, la cítara, el salterio, la chirimía y toda clase de instrumentos, se postren y adoren la estatua que he mandado hacer. Pero si no lo adoran, serán arrojados inmediatamente a un horno encendido, y que Dios podrá librarlos entonces de mis manos. Pero Sadrach, Mesach y Abednego contestaron al rey Nabucodonosor: no es necesario responder a tu pregunta, pues el Dios quien servimos puede librarnos del horno encendido, y nos librará de tus manos. Y aunque no lo hiciera, sábete que de ningún modo serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que has mandado levantar. Entonces Nabucodonosor se enfureció, y la expresión de su rostro cambió para Sadrach, Mesach y Abednego. Mandó encender el horno y aumentar la fuerza del fuego 7 veces más de lo acostumbrado. Después ordenó que algunos de los hombres más fuertes de su ejército ataran a Sadrach y Abednego y los arrojaran al horno encendido. Pero el ángel del Señor bajó del cielo, se puso junto a ellos, apartó las llamas y produjo en el horno un frescor como de brisa y de rocío, y el fuego no los atormentó, ni los hirió, ni siquiera los tocó. El rey Nabucodonosor, estupefacto, se levantó precipitadamente y dijo a sus consejeros: ¿acaso no estaban atados los 3 hombres que arrojamos al horno? Ellos contestaron: sí, Señor. El rey replicó: ¿y por qué entonces estoy viendo 4 hombres sueltos que se pasean entre las llamas sin quemarse? Y el cuarto parece un ángel. Nabucodonosor los hizo salir del horno y exclamó: bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que ha enviado a su ángel para librar a sus siervos que, confiando en él, desobedecieron la orden del rey y expusieron su vida antes que servir y adorar a un Dios extraño. Palabra de Dios.
Bendito seas para siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios de nuestros padres. Bendito sea tu nombre santo y glorioso. Bendito seas para siempre, Señor. Bendito seas en tu templo santo y glorioso. Bendito seas en el trono de tu reino. Bendito seas para siempre, Señor. Bendito eres tú, Señor, que penetras con tu mirada los abismos y te sientas en un trono rodeado de querubines. Bendito seas, Señor, en la bóveda del cielo. Bendito seas para siempre, Señor. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los que habían creído en él: si se mantienen fieles a mi palabra, serán verdaderamente discípulos míos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ellos replicaron: somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres? Jesús les contestó: yo les aseguro que todo el que peca es un esclavo del pecado, y el esclavo no se queda en la casa para siempre. El Hijo sí se queda para siempre. Si el Hijo les da la libertad, serán realmente libres. Ya sé que son hijos de Abraham, sin embargo tratan de matarme, porque no aceptan mis palabras. Yo hablo de lo que he visto en casa de mi padre. Ustedes hacen lo que han oído en casa de su padre. Ellos le respondieron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham. Pero tratan de matarme a mí, porque les he dicho la verdad que oí de Dios. Eso no lo hizo Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre. Le respondieron: nosotros no somos hijos de prostitución. No tenemos más padre que a Dios. Jesús les dijo entonces: si Dios fuera su padre, me amarían a mí, porque yo salí de Dios y vengo de Dios. No he venido por mi cuenta, sino enviado por él. Palabra del Señor. Bien, queridos hermanos, vamos entonces a mirar qué es lo que nos enseña la palabra del Señor. Leo y explico. Leo y explico. ¿Por qué es la palabra del Señor? No puedo salirme de allí. ¿Que hay que poner un ejemplo? Se pone un ejemplo para explicitar lo que se pueda entender bien. Pero el deber nuestro es predicar la palabra del Señor. Bien, entonces este texto empieza de una manera bien interesante. Dice así: en aquel tiempo Jesús dijo a los que habían creído en él. ¿Y qué dijo a los que habían creído en él? ¿Cómo sabemos eso? ¿Se acuerda cómo terminó el texto del día de ayer? El Evangelio termina así: después de decir estas palabras, muchos creyeron en él. ¿Cómo inicia este Evangelio? De San Juan también. Jesús dijo a los que habían creído en él. Como muchos creyeron en él, entonces Jesucristo ahora se está dirigiendo a los que habían creído en él. ¿Se acuerda cómo empezaba la lectura del Evangelio de San Juan del día de ayer? Y Jesús habló a los judíos. Bien, después de que habló a los judíos, muchos creyeron en él. Hoy empieza este texto diciendo: Jesús dijo a los que habían creído en él. Ya no está hablando a la generalidad de los judíos, sino a los que habían creído en él. Bien, ahora, si usted ha creído en Cristo Jesús, o si usted cree en Cristo Jesús, vamos a mirar qué es lo que Cristo Jesús les dijo a esta gente hace 2000 años y nos dice a nosotros, ya que nosotros creemos en él. Jesús dijo a los que habían creído en él. Ahí estamos nosotros, si creemos en él: si se mantienen fieles a mi palabra, serán verdaderamente discípulos míos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Muy bien, entonces, nosotros creemos en Cristo Jesús. Esa gente hace 2000 años creyó en Cristo Jesús. Entonces Cristo Jesús les dice a los que creen en él: nosotros, benditos sean mi Dios, si nosotros creemos en Dios,
Si se mantienen fieles a mi palabra. Vamos a desgranar esa parte. Si se mantienen fieles a mi palabra. Mantenerse fieles a la palabra del Señor. ¿Qué significa mantenerse fiel? ¿No? Lealtad, constancia, ¿no? Seguridad, fe en lo que, certidumbre de que lo que el Señor dice es cierto. Entonces, si uno se mantiene fiel a esa palabra, es decir, que no va a buscar otra palabra. No va a buscar otra palabra, sino que mantiene fiel a la palabra. Si un esposo tiene su esposa, y si ese esposo es fiel a su esposa, ¿qué hace el esposo? Pues está con su señora, no busca otra mujer. Lo mismo, el que se mantiene fiel a la palabra del Señor, no busca otra palabra. No busca interpretaciones raras, angulosas de otra palabra. No abandona la palabra si uno cree en Cristo Jesús. Porque si uno cree en Cristo Jesús, entonces cree en lo que sale de Cristo Jesús, su palabra. Muy bien. Y ahora, ¿dónde está la palabra del Señor? ¿Dónde está la palabra del Señor? La palabra del Señor está en la tradición y en la Biblia. Ahí está la palabra del Señor. Entonces, si uno se mantiene fiel a esa tradición y a esa palabra, entonces, ¿qué? Serán verdaderamente discípulos míos. Muy bien, ahora, esa palabra y esa tradición, que es la que el Señor nos invita a mantenernos fiel, está custodiada por algo que se llama el magisterio de la Iglesia Católica. Para que esa palabra permanezca firme, para que esa palabra no sea desvirtuada, para que esa palabra no sea con aditamentos exógenos, que esa palabra no venga a ser torcida, sino que esa palabra se mantenga como el Señor la dijo. Entonces, siguiendo así las cosas, Jesucristo nos invita a que permanezcamos fiel a su palabra, y si nosotros nos mantenemos fiel a su palabra, serán verdaderamente discípulos míos. Entonces, aquí la cuestión es esta. ¿Usted es discípulo del Señor? Si usted es discípulo del Señor, usted va a mantenerse fiel a la palabra. Algunos se hacen hermanos protestantes, ya dejaron de ser fieles a la palabra. Otros pues mezclan el yoga, el reiki, el feng shui, ¿no? Las cartas, la lectura del horóscopo con ir a misa. Entonces ya dejó de ser fiel a la palabra. Otros han dejado la palabra de Dios y han adquirido sabiduría zen, han adquirido sabiduría budista, hinduista, de la nueva era, sabiduría indígena, ecologista, de la teología de la liberación. Esas se salieron de la palabra. La palabra es esta, la que nos trae la Sagrada Escritura. Esa es la palabra. Si usted se mantiene firme en esa palabra, usted va a ser discípulo del Señor. Entonces aquí el cuestionamiento es este. Nosotros somos discípulos del Señor, y aquí uno tiene que ser verdaderamente honesto. Una vez que uno es discípulo del Señor, ¿qué dice aquí? Entonces, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Cómo uno conoce la verdad? Manteniéndose fiel a la palabra del Señor. Y una vez que uno se mantenga fiel a la palabra del Señor, uno se hace discípulo del Señor. Y el que es discípulo del Señor, conoce la verdad y esa verdad lo hace libre. La verdad. Conoce la verdad. No conoce una verdad. No conoce algunas de las verdades. No, conoce la verdad y esa verdad lo hace libre. Por eso el católico que es fiel a la palabra del Señor, que se hace discípulo del Señor porque se mantiene en esa palabra, se mantiene fiel a esa palabra, por eso esa persona empieza a ser verdaderamente libre. Y entonces, ¿por qué se hace libre? Porque conoce la verdad. Entonces la verdad es la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo Jesús. Cristo Jesús que nos revela al Padre. Cristo Jesús que le habla a los creyentes. Cristo Jesús que dice que se mantiene y es fiel a su palabra es el discípulo del Señor.
Y el que es discípulo del Señor, entonces, ¿qué es lo que hace? Va a conocer la verdad y esa verdad lo hace libre. Y entonces cuando uno es libre, entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues uno actúa sin ningún tipo de miedo. Porque sabe que se ha mantenido fiel a la palabra de Dios. Entonces no le da miedo. Entonces habla y expresa y predica y se mueve como cristiano y es alegre y es comprometido y se arriesga. Porque no tiene miedo. Porque es libre. Es libre. Ya no está sometido a que si sí, o que si no, o que si dice esto se va a condenar, o que no, cree en la palabra del Señor. Y como el Señor lo dice y se mantiene fiel a esta palabra, pues es un gran discípulo y esto eso lo lleva a ser una persona que conoce la verdad y esa verdad lo hace totalmente libre. Ellos replicaron: somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que serán libres? No entendían. No entendían. Jesús les contestó: yo les aseguro, cuando dice somos hijos de Abraham, ¿qué significa? Somos hijos del Padre de la fe. Creemos. ¿Cómo dice que somos esclavos? Entonces Jesús dice acá, Jesús les contestó: yo les aseguro que todo el que peca es un esclavo del pecado y el esclavo no se queda en la casa para siempre. Vuelvo a repetir esto. Jesús les contestó: yo les aseguro que todo el que peca es un esclavo del pecado y el esclavo no se queda en la casa para siempre. Le está diciendo pecadores. Son esclavos del pecado. Están presos. Yo les aseguro, no es una posibilidad, no, Él les asegura, Cristo Jesús, que todo el que peca es un esclavo del pecado y el esclavo no se queda en la casa para siempre. El que está metido en el pecado se mete allí y ¿cómo sale? Si está sumido en lo que le gusta hacer, el fornicario, el adúltero, el marihuanero, el narcotraficante, el corruptor administrativo, o el corrupto administrativo, el pedofílico, el homosexual, que en ejercicio, la prostituta, el asesino, el vicioso, todos esos están allí esclavos del pecado. Porque no han conocido la verdad que los hace libres. Una vez que se conoce la verdad que hace libres, es porque han empezado. Una vez que conocen la palabra del Señor y son fieles a la palabra del Señor, empiezan a ser libres. Porque la verdad los hace libres. Y la verdad es la palabra de Dios, Dios en sus vidas. Pero si siguen sumidos en el pecado, van a estar esclavos de ese pecado. Porque no han querido conocer la palabra del Señor, permanecer en la palabra del Señor, que hace que uno sea verdaderamente discípulo del Señor. Sigue el texto. Si el Hijo les da la libertad, serán realmente libres. El Hijo de Dios. Ya sé que son hijos de Abraham, sin embargo, tratan de matarme, porque no aceptan mis palabras. Yo hablo de lo que he visto en la casa de mi Padre. Ustedes hacen lo que han visto en la casa de su Padre. Jesucristo aquí se está haciendo hijo de Dios. Jesucristo aquí se está haciendo más grande que Abraham. Jesucristo aquí nos enseña algo que no podemos desconocer. En un mundo tan lleno de pecado, tan lleno de oscuridad, tan lleno de sinsabores y tan llenos de amarguras, el Señor nos ofrece ese bálsamo dulce, azucarado, ¿no?, que hace que la vida tenga sentido. Y la vida empieza a tener sentido cuando Él nos dice cómo puede salir uno de la esclavitud del pecado. Uno empieza a salir de la esclavitud del pecado cuando se mantiene fiel a la palabra de Dios. Y cuando uno se mantiene fiel a la palabra de Dios, empieza a ser verdaderamente, dice la palabra del Señor, verdaderamente discípulo de Jesús. Y entonces, cuando uno es verdaderamente discípulo, para ser verdaderamente discípulo del Señor hay que ser fieles a la palabra del Señor, mantenerse fiel a la palabra del Señor. Si no, no es verdadero discípulo.
Ojo, y es aquí donde el Señor nos puede interrogar. ¿Tú eres verdaderamente discípulo mío? Entonces, ser verdaderamente discípulo del Señor consiste en que mantenerse fieles a la palabra. Una vez que uno se mantiene fiel a la palabra, entonces empieza uno a conocer la verdad. Y esa verdad nos hace libres. Por eso se abandona el pecado. Esa es la conclusión que podemos sacar. Repito, para redondear. Jesucristo les dice a los que creyeron: si se mantienen fieles a mi palabra, serán verdaderamente discípulos míos. Es decir, para ser verdaderamente discípulo del Señor hay que mantenerse fiel a la palabra. Una vez que uno se mantiene fiel a la palabra del Señor y que es discípulo del Señor, uno empieza a conocer la verdad y esa verdad lo hace a uno libre. ¿Qué quiere decir? Que uno sale del pecado. Porque el pecado esclaviza. Todos nosotros somos pecadores. Todos nosotros le hemos faltado al Señor. Todos nosotros hemos caído muy duro. Todos nosotros nos hemos pegado unas aporreadas tremendas. Hemos sufrido y hemos hecho sufrir con nuestro pecado. Pero el Señor nos invita a abandonar el pecado. Si tú en realidad crees en el Señor, entonces mantente fiel a su palabra. Esa palabra te hará verdaderamente cumplir o ser fiel a esa palabra, te hará verdaderamente discípulo del Señor. Y una vez que tú eres discípulo del Señor, tú conocerás la verdad y esa verdad te hará libre. ¿Libre de qué? Del pecado, que te ahorca, que te subyuga, que te somete y que te trae la muerte. Jesucristo es la verdad. Jesucristo nos muestra al Padre. Jesucristo nos ofrece su palabra. Y hay que mantenernos fiel verdaderamente a esa palabra para ser discípulos del Señor. Si no, nos engañamos. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, estos dones que recibimos de ti y ahora te presentamos, y ya que los destinaste para alabanza de tu nombre, haz también que nos procuren la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque mediante la pasión salvadora de tu Hijo, el mundo entero ha comprendido la manera como debía alabar a tu majestad, ya que en la fuerza inefable de la cruz se manifestó el juicio del mundo y el poder del crucificado.
Por eso, Señor, también nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos, diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria, hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu. De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con el obispo Paul y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su bien enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Desen fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros.
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Oremos. Que el sacramento recibido, Señor, nos proporcione un remedio celestial para que purifique nuestros corazones de sus vicios y nos fortalezca con su constante protección. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca por siempre. Se pueden ir en la paz del Señor. Oración a San Miguel Arcángel. Oh San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestra protección contra el mal y las trampas del diablo. Humildemente te rogamos que Dios los reprenda, oh Príncipe Celestial de la Santa Hostia, que con la ayuda de Dios eches a Satanás al infierno y a los espíritus malignos que vagan por el mundo para arruinar las almas. Amén.